que soldar dos chapas en cornisa y con chaflán. Previamente hemos achaflanado los cantos de las dos piezas para colocarlos en su posición. Puntearemos la pieza con 3 puntos fuertes, como hemos dicho antes, según la normativa, y que tengan poco material. Los echaremos por el reverso para así que no nos, vamos a decir, que no nos intercepten con el electrodo cuando vayamos a soldar. De hecho, si no hubiera más remedio, los tendríamos que dar por la parte, vamos a decir, que se ve. Y tendríamos que correr con el riesgo de tropezar con ellos y de tratar de salvarlos de la mejor manera posible. Dejaremos una separación de unos 2 milímetros entre canto y canto para así que esta chapa coja una penetración adecuada. Como vemos en el croquis, se trata de realizar aproximadamente 4 cordones, también podría hacerse con 3, pero vamos a realizar 4 en el caso de que tengamos espacio suficiente o que también tengamos defectos importantes en el cordón de raíz, en cuyo caso el segundo cordón será para refundir el primero y debe ser con un movimiento rápido para evitar que se nos recargue demasiada soldadura. El tercer cordón vemos que es en la parte inferior y nos come un poco más de la mitad del segundo, y el cordón de acabado, que es el cuarto, nos llega desde el borde de la chapa hasta aproximadamente 1/3 del cordón anterior, o sea, del cordón número 3. Los ángulos y intensidades vamos a ver ahora con el método operativo. El primer cordón o cordón de raíz lo realizaremos con un electrodo de diámetro 2,5, aplicándole un movimiento circular o de atrás hacia adelante con el fin de que nos salga una lágrima en el borde, en los cantos, y que la penetración sea total. Entonces eso solamente se consigue si conseguimos esa lágrima, y para ello tenemos que hacer los movimientos aludidos. Por lo demás, el empalme en ese cordón es parecido a los otros. Lo único que tenemos que tener cuidado es de enfocarle bien adentro del todo del cráter para que la penetración sea lo más uniforme posible y para que no nos quede una inclusión de escoria. Pero la técnica, ya digo que no varía. Arco largo para empalmar, primeras gotas que se pierdan, y cuando ya el arco tiene fuerza es cuando lo metemos y empezamos con la técnica operatoria ya descrita. El segundo cordón, si el primero nos ha salido con defectos importantes, es para refundir solamente la parte superior del cordón y dejarlo sin defectos. Entonces le aplicamos un poquito más de intensidad y con el propio mismo electrodo de 2,5 en una pequeña pasada ancha refundimos y aplicamos dándole como si fuera un tapizado superficial para que no coja mucho espesor el cordón. La intensidad adecuada en este caso serían aproximadamente unos 80-85 amperios para el primer cordón y unos 85-90 amperios para el cordón en pasada ancha, y procurando siempre pararnos un poquito más arriba porque el descolgamiento nos irá por gravedad a la parte de abajo, y en cuyo caso compensaremos el exceso de material. En el cordón número 3, la única salvedad que hay es que hay un ligero movimiento oscilatorio. Cambiaríamos el electrodo por un electrodo de diámetro 3,25 y lo único, como ya digo, la única salvedad es, lógicamente, el pequeño balanceo entre el cordón, entre la parte inferior del chaflán y el segundo cordón.
que nos debe comer aproximadamente un poquito más de la mitad del segundo cordón. Entonces haremos un pequeño balanceo sin salirnos del borde, llegando justo al borde, para lo cual el centro del electrodo lo colocaremos en ese borde, con el fin de que no se nos descuelgue el material. Y ya la intensidad a emplear es aproximadamente de 90 a 105 amperios, pero ya digo que eso siempre depende mucho de la mano del soldador y, vamos a decir, del movimiento que haga, etc. En cuanto al cuarto cordón, el ángulo es lo único que, igual que hemos dicho anteriormente, que en el tercer cordón lo subimos un poquitín a 85 grados, con respecto a la chapa superior, en el cuarto cordón bajamos un poco a 85 grados con arreglo a la inferior, pero nunca variamos los 70-80 grados en sentido avance. ¿Por qué es eso? Porque si queremos que la escoria nos venga hacia atrás, tiene que tener ese ángulo entre 70 y 80 grados para que no la expulse. El electrodo está inclinado y la fuerza del arco nos tira hacia atrás la escoria. Las técnicas que tenemos que tener en cuenta pues son las de empalme de cordón ya descritas, en la cual es calentar con arco largo, lógicamente, dejar que las primeras gotas se caigan y luego continuar con la técnica habitual. Si estamos llevando un ligero balanceo, pues seguir con ese ligero balanceo y respetar siempre las posiciones del electrodo, puesto que si no llevamos la posición del electrodo bien, nos puede pasar que nos dé determinados problemas, surcos, porosidades, inclusiones de escoria, en fin, problemas que lógicamente luego hay que subsanarlos cuando esa soldadura va a ser controlada por rayos X o bien por ultrasonidos o también simplemente en el aspecto visual que se ve, pues veremos que hay veces que hay que desecharla porque esa soldadura no reúne las condiciones, vamos a decir, mecánicas que el fabricante nos exige. Vamos a ver ahora la soldadura a tope con chaflán en V y en posición de cornisa. Como hemos explicado con anterioridad, hemos preparado la chapa previamente con una separación de unos 2 a 3 milímetros para conseguir la penetración. Estamos utilizando un electrodo de diámetro 2,5 milímetros y un movimiento circular inverso a las agujas del reloj, en cuyo caso, en el movimiento hacia adelante, abrimos la lágrima de soldadura y al llevarlo hacia atrás recargamos material y así sucesivamente. El ángulo del electrodo respecto al plano de la pieza es de 90 grados en ambas chapas y de 70 a 80 grados en sentido de avance. La intensidad de soldadura está comprendida entre 70 y 85 amperios para este electrodo de diámetro 2,5, puesto que pretendemos que haya una buena penetración. Estamos viendo el reverso de la pieza y vemos que ha penetrado correctamente. Es lógico que con esa separación que hemos dejado haya una buena penetración, pero andaremos con mucho cuidado para que no se nos produzca un agujero. Empalmamos con arco largo y seguimos con el movimiento habitual, inverso a las agujas del reloj, que también podría hacerse con un movimiento de adelante hacia atrás. Ya digo que solamente consiste en abrir una lágrima de soldadura, un pequeño agujerito, controlado perfectamente por el soldador, e ir aportando gota a gota al cordón de penetración o al cordón de raíz.
Estamos terminando el cordón de raíz y vemos que el movimiento sigue como al principio, un movimiento regular. En este cráter de soldadura que ha quedado, ha habido un desfondamiento de material que el soldador está en estos momentos recargando, sacando el electrodo y metiendo en repetidas ocasiones para que la chapa se enfríe lo más posible. Ya lo ha tapado correctamente y vemos el reverso que ha penetrado en todo, descuelga el material o no nos haga agujero. Bien, más o menos la pieza ha quedado bien terminada. Quitamos las proyecciones en exceso y observamos que el cordón está muy bien realizado.